Diálogos de Elche es un conjunto de charlas abiertas a la ciudadanía que buscan fomentar el debate sobre temas relacionados con la agenda urbana. Buscamos incorporar experiencias de otros territorios que puedan enriquecer el debate local. Bienvenidos y bienvenidas a este primer diálogo en el que vamos a tratar el tema de la cohesión territorial. Yo soy José Costero, consultor urbano y exdirector de la Oficina Estratégica del Ayuntamiento de Pamplona. Y es para mí un honor y un placer poder ser el presentador, moderador y facilitador de este primer diálogo sobre Elche. Os quiero presentar a las dos personas que están conmigo para hablar de cohesión territorial. Por un lado tenemos a José Larrosa, profesor titular del Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Alicante, que investiga desde 1998 en áreas como la geografía social, áreas metropolitanas y geografía del turismo. Es autor de artículos y capítulos sobre temáticas como el Palmeral de Elche, el turismo litoral o los planes de dinamización turística. Y es nacido en Elche y vecino de Elche. Bienvenido, José Antonio, y muchas gracias por aceptar la invitación. José Antonio nos va a hablar de la evolución histórica de la ciudad de Elche desde mediados del siglo XX con una mirada hacia el futuro. La segunda invitada, ella es Miren Cortázar, arquitecta superior por la Universidad del País Vasco, experta en urbanismo con más de 20 años de trayectoria profesional, de los cuales 15 han sido en el sector privado en proyectos de rehabilitación de edificios con criterios de eficiencia energética y sostenibilidad. Hace 5 años comenzó una nueva etapa en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y actualmente trabaja en la empresa municipal de regeneración urbana. Miren nos va a presentar el proyecto de regeneración urbana social y ambiental en el barrio de Zaramaga. Vamos a pasar a la presentación de José Larrosa. José, cuando quieras. Muy bien. Buenas tardes, muchas gracias a los organizadores de las jornadas y bueno, muy agradecido también de compartir mesa con Miren Cortázar, que seguro que nos ilustra con alguna iniciativa interesante de su ciudad. Bueno, Vitoria fue capital verde en el año 2012, es la ciudad con más zonas verdes por habitante de España, es la que más árboles por habitante tiene del país, tiene 145 kilómetros de carriles bici, es la segunda posición de España. Tiene un plan de movilidad que prevé 70 kilómetros de calles y sendas peatonales. Y tiene un plan de rehabilitación del centro histórico del año 1983, que previó la peatonalización de la llamada almendra central de Vitoria. Bueno, yo en el 83 era muy joven, no sé qué teníamos peatonalizado en Elche, pero creo que quizás la calle Salvador, no sé si había algo más. No voy a comparar, voy a comparar muy poquito. Y de hecho tampoco voy a dedicar la intervención a una actuación única. Creo que, en fin, tenemos alguna actuación buena y me mojaré un poco al final. Pero no tenemos actuaciones del calado que ha desarrollado Vitoria y sobre todo no tenemos actuaciones con un consenso social y político como las que se han desarrollado allí. Con lo cual, bueno, esto me ha llevado a pensar en una exposición un poquito de ampliar miras, de ofrecer una visión de nuestra ciudad, de cómo ha evolucionado la ciudad estas últimas décadas y, bueno, sobre todo me detendré en la última parte en presentar una ciudad actual, una ciudad real que, desde mi punto de vista, ofrece posibilidades para intervenir en el territorio, ofrece posibilidades de mejora en general de los espacios de vida de la población de Elche y de los barrios y que creo que esas oportunidades no se están aprovechando lo suficiente. Y ¿vale? Bueno, en fin, básicamente es una intervención de contextualización de territorio y después podemos hablar de lo que surge, ¿de acuerdo? Vale, empiezo, me vais a perdonar porque la agenda urbana se supone que habla de futuro, pero voy a empezar con un plano de zonificación del año 62 y vais a entender por qué. Es el primer plan de zonificación que se hace en Elche con motivo de la planificación, la primera planificación urbana del siglo XX, del año 62. Es decir, el primer instrumento, digamos, de urbanismo moderno con el que cuenta Elche. Y es un plan de zonificación, bueno, lo hemos digitalizado y lo hemos incorporado una leyenda más visible y más fácil de entender. Es un plano que ofrece muchas lecturas, pero yo voy a destacar fundamentalmente dos. Vale, la primera cuestión son las zonas verdes. Y cuesta verlas porque, efectivamente, el plan del año 62 casi no ofrece zonas verdes en Elche. Y no me refiero a ese espacio central ocupado por el Palmeral, que todos reconocemos, sino de las zonas verdes dotacionales que se incorporan en los barrios que van creciendo a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. De hecho, y
voy a tomar la molestia de leer una frase de manera literal. Esa falta de zonas verdes, en opinión de los arquitectos de la Dirección General de Urbanismo de la época, eran, y de manera literal, eran mezquinas, fragmentadas e insuficientes. Y resalta, sobre todo en el barrio de Carrús. Repito, mezquinas, fragmentadas e insuficientes. Vale, esto se pasó por alto, y se pasó por alto porque se utilizó el palmeral. Se utilizó el palmeral como comodín, incorporando el palmeral como espacio verde computable en las dotaciones urbanas, cuando, en fin, todos los que conocemos la ciudad sabemos que esto no es muy viable. Y no es muy viable porque el palmeral, primero en los años 50, estaba muy alejado de servir de espacio dotacional, era un espacio privado, con usos agrícolas, en fin, tangibles todavía. No está incorporado a los barrios obreros, hay un cauce por el medio y no hay conectividad, es decir, imposible su aprovechamiento, pero sin embargo, esta situación fue adelante y se aprobó con esas condiciones. El segundo elemento que quería destacar sí que es mucho más visible porque aparece en tonos rojizos y es la tolerancia industrial. Y bueno, creo que se puede percibir bien que prácticamente todo Elche es tolerante desde el punto de vista industrial, prácticamente salvo el centro histórico y alguna pequeña pieza del ensanche del Pla. García Bellido, que fue el arquitecto del Plan General del año 72, habla directamente de tolerancia industrial indiscriminada. Esto es una cuestión que no solo sucede en Elche, ocurre en otras ciudades españolas en ese momento, pero en Elche es especialmente grave. Y es especialmente grave por dos circunstancias. La primera es que ese plano de zonificación no prevé polígonos industriales, que llama la atención, porque el polígono industrial es una estrategia de urbanismo moderno, pero no se prevé en ese plano de zonificación. Y de hecho habrá que esperar a los años 80, 90 y empezado el siglo XXI para encontrar verdaderos polígonos y parques empresariales con capacidad para implantar la actividad industrial de Elche. Bueno, esta primera parte, para los que tengáis más de 40 años, no os voy a enseñar nada nuevo. Creo que lo tenemos todos muy metido en la cabeza, como es el Elche de los años 60, 70, 80, 90. Yo le he llamado ciudad fábrica, textualmente o casi literalmente es una ciudad fábrica, y como ciudad fábrica, ¿qué necesita? Pues necesita mano de obra joven, necesita obreros. La población mayor de 65 y más años siempre está por debajo del 10% en todos los censos del siglo XX, y por supuesto es una población que se capta a través de procesos de inmigración que trabaja en la industria. Y por lo tanto los porcentajes de ocupación en la actividad industrial siempre sobrepasan el 50% en los censos de la segunda mitad del siglo XX. Más del 50% de los trabajadores de Elche ocupados en la industria, muchos de ellos, como sabéis, en la industria de calzado, la mayoría y afines. ¿Y dónde trabaja esta población? Bueno, pues trabaja en la fábrica, y la fábrica pues es la ciudad. Y tenemos un mercado de trabajo pues tremendamente autárquico, es decir, tremendamente cerrado, del que prácticamente pues no hay salidas. Es decir, toda la población que se incorpora a la ciudad acaba trabajando en la ciudad y no hay entradas. Algo bastante clásico en las industrias de base tradicional, de base endógena. Claro, decíamos antes que la ciudad no tenía polígonos industriales, con lo cual, de alguna manera, pues había que ofrecerle suelo a esas actividades industriales. El plano que tenéis a la derecha no se ve muy bien, pero, en fin, es un plano previo al Plan General, que se incorpora al Plan General del año 62, y esa es la fábrica de Elche. La fábrica de Elche es la propia trama urbana. Cada piececita que veis de color negro es una pieza de suelo industrial que además le viene muy bien al proceso que vive la industria del calzado de ese momento, porque las grandes fábricas empiezan a desmantelarse, se empieza a segmentar las unidades productivas del calzado y se empiezan a repartir por el tejido urbano. De manera que, y esto vuelvo a repetir, es muy conocido creo que por la mayoría de nosotros, pues tenemos talleres repartidos por toda la trama urbana, tenemos, en fin, pues la envasa, la oficina, bueno, no solo por la trama urbana, incorporado incluso a la vivienda de las personas, porque todos conocemos la situación de las mujeres aparadoras que han sustentado buena parte de estos procesos productivos, ¿no? Vale, eso da como resultado un Elche bastante complicado, con una movilidad intraurbana tremenda. En cierta medida la calle forma parte de la cadena de montaje. Si habéis visitado alguna fábrica creo que me entenderéis. La calle es como si fuera la vía de una fábrica, y en cierta medida el coche es el carro que va repartiendo los elementos
del calzado. Y de hecho la ciudad funciona de esa manera. Es una ciudad en la que vamos a encontrar furgonetas permanentemente por la trama urbana repartiendo cosas y recogiendo cosas, ¿no? Y esa complejidad se incrementa porque el Plan General del año 62 plantea una trama tremendamente compacta y muy densa. Probablemente eso sí que algunos no lo sepáis, pero el plan del año 62 prohíbe la edificación en planta baja y eleva la posibilidad de altura de los edificios residenciales hasta las 10 plantas. En un entramado urbano de ensanche que, aunque se aprueba en el año 62, viene de épocas anteriores y que preveía en cierta medida un tipo de edificación mucho más baja. Bueno, esta es la ciudad fábrica, que responde a un proceso urbano sobre todo de concentración, es decir, de atracción de población, de atracción de recursos, de atracción de actividades económicas al municipio, pero fundamentalmente al corazón del municipio, que en este caso es la ciudad. ¿Qué papel juega el Camp d'Elche en este proceso? Bueno, con un papel un tanto secundario. Es el primer recurso del que tira la ciudad cuando necesita mano de obra y es el primer territorio en el que se empiezan a ver algunos procesos de dispersión. Es decir, cuando la ciudad empieza a necesitar suelo y se le acaba el suelo de la ciudad, pues se dirige al Camp d'Elche. Y después tiene una función muy interesante, que es la función del ocio. Entonces, si decimos que Elche es una ciudad fábrica, en las fábricas no hay ocio. Por lo tanto, la población de Elche, ¿qué hace cuando quiere divertirse? Pues básicamente quedaban dos opciones. O se iban a ver el fútbol o se iban al Camp d'Elche. O se iban al litoral. Empezó el proceso de construcción de vivienda secundaria, del apartamento de playa y todo esto que conocemos, ¿no? Vale, este es el Elche ciudad fábrica, básicamente para entendernos y que sea más sencillo del siglo XX. Bueno, ¿cómo es el Elche actual? Bueno, yo lo he llamado ciudad real. Ciudad real. Y lo he llamado ciudad real con un sentido, porque esa ciudad real en la que vivimos no necesariamente se ajusta a los límites de nuestro municipio, ¿de acuerdo? El primer punto importante. El Elche que tenemos cada uno de nosotros como espacio de vida no necesariamente es la ciudad de Elche ni necesariamente es el término municipal. Vale. El Elche actual ya no es una ciudad fábrica. Y como no es una ciudad fábrica, no necesitamos grandes bolsas de trabajadores jóvenes. Se empieza a convertir en una ciudad adulta, anciana. El 17% de la población en el año 2021 tiene más de 65 o más años. Estamos hablando de 40.000 personas con 65 más años. Ya no es una ciudad fábrica, por lo tanto, ya no necesitamos tanto empleo industrial y, de hecho, cambia la situación completamente. Los ocupados en servicios pasan ya del 70%, 74% en el año 2021. Y la industria pasa del 50% en el 91 al 16,5%. Es decir, cambia sustancialmente esa realidad. ¿Y qué pasa además a efectos residenciales? Que, como digo, la ciudad real desborda los límites municipales. Lo vamos a ver. Pero el primer movimiento es un movimiento más de proximidad, según van habilitándose nuevos barrios en la periferia, con unas morfologías y con unos formatos residenciales diferentes, pues se van atrayendo sobre todo a los jóvenes que se van emancipando y que vivían con sus familias en los barrios del ensanche y fundamentalmente barrios obreros, ¿no? Esa es la razón por la cual pues, se generan grandes bolsas de población en la periferia de la ciudad, 8.200 habitantes en el entorno del barrio de la Universidad y el Kelme, 7.700 en Trabalón, 1.800 en el entorno de la policía local, 1.000 en el entorno, con proyección de crecer mucho en el entorno del Corte Inglés, y 3.000 habitantes en el año 2021 en la zona alta del Toscano. Eso, a su vez, va a cambiar sustancialmente el panorama del empleo. No se ve muy bien el mapa de abajo, pero se intuyen los colores y se percibe que el traslado de la población joven a la periferia de ese núcleo urbano lo que está haciendo es que se está vaciando el centro del ensanche de trabajadores. Las tasas de actividad se desploman y las tasas de actividad se incrementan sustancialmente en la periferia de la ciudad. Hay algunas secciones urbanas que casi sobrepasan el 70% de población activa. Eso quiere decir que es población que está en el mercado de trabajo. Primera cuestión importante porque después saldrá entre las oportunidades que ofrece la ciudad real. Tenemos, por lo tanto, también una redistribución que hace que se reste población a los barrios centrales del ensanche y barrios obreros.
Las pedanías también, el Camp de Elche empieza a incorporar también población urbana. 6.000 nuevos residentes en el año 2021. 6.000, repito, 6.000 nuevos residentes en el año 2021. El campo de Elche está ya, el Camp de Elche, en 42.000 habitantes. Ya llega al 20% de la población total municipal. El incremento conjunto del municipio es de alrededor de 8.500 habitantes, pero 6.000 se debe sobre todo a la función residencial que empieza a acoger el Camp de Elche. Y por último tenemos los municipios vecinos. Ya decía que no es una ciudad de límites municipales, es una ciudad real y por lo tanto hay población de Elche que empieza a percibir que su ciudad no tiene por qué ser la ciudad del, no sé cómo decirlo, del código postal 032. Y esa es la razón por la cual empieza a surgir población de Elche hacia municipios limítrofes. A Aspe llegan 800 ilicitanos en la década del 2011-21, 300 ilicitanos se van a vivir a San Vicente, 40 solo en el año 91-2001, 2.000 a Alicante en la década en la última década, censal, 2.000 a Santa Pola y aproximadamente 1.000 trasladan su residencia a Crevillente. Vuelvo a repetir, e insisto mucho, que eso no implica que la gente salga de Elche y se desprenda, digamos, de sus vínculos y sus lazos con la ciudad. Es decir, el espacio de vida sigue siendo el mismo, sigue teniendo el trabajo en el contexto que lo tenía, sigue teniendo sus amigos, su escuela, van al conservatorio de música los que vayan, es decir, que el espacio de vida es sustancialmente el mismo, pero ya no es el límite municipal. ¿Qué pasa en cuanto al mercado de trabajo? De la misma manera que sale la población, pues empiezan a salir actividades económicas, empiezan a salir empresas y el sector económico pues empieza a visualizar que Elche, por supuesto, es mucho más grande que su término municipal y que un polígono industrial, por ejemplo, en Crevillente o un polígono industrial en Aspe, forma parte de su espacio vital también como empresa. De manera que tenemos una situación que es opuesta a la de la ciudad fábrica, es una situación de descentralización o de dispersión. Salen las unidades productivas y las empresas de la ciudad, se trasladan a los polígonos industriales y parques que ahora ya sí que existen dentro del término municipal, pero también fuera del término municipal. Claro, esa salida de la actividad económica genera a su vez un desplazamiento de la población laboral y los datos son bastante impresionantes. Diariamente salen de Elche casi 1.000 personas a Aspe. En el año 1991 salían 61. A San Vicente somos casi 800 los ilicitanos que salimos diariamente a trabajar a San Vicente, 73 en el año 91. 13.000 a Alicante, 1.229 en el año 91. 1.000 a Santa Pola y casi, 1.735 a Crevillente, 743 en el año 91. Bien, hay entradas, claro, pero esas entradas se dirigen fundamentalmente al lugar donde se ubica la actividad empresarial. La actividad empresarial ha salido de la ciudad y se ubica en la periferia del municipio y más allá del municipio. Los datos de movilidad que de alguna manera reconocen esta situación y que hacen ver que se rompe con ese mercado autárquico cerrado son increíbles, ¿no? El 52% de los ilicitanos trabaja en el municipio en el año 2021. Esa cifra en el año 91 era del 96%. Las tasas de movilidad han pasado del 3,5%, es decir, el 3,5% de la población ilicitana ocupada, residente, salía del municipio para trabajar y ahora es el 47,9%. Claro, la gente que trabaja en planificación sabe que los porcentajes a veces generan engaño. Entonces, conviene subrayar las cifras absolutas porque al final planificamos territorio y planificamos y dotamos de equipamiento, de dotaciones, y ahí hay que contar mucho a la población absoluta. Bueno, pues en términos absolutos son 20.000 ocupados menos trabajando dentro del municipio en el intercensal, doble intercensal 2001-2021. 20.000 personas menos que trabajan dentro del término municipal. Eso cambia sustancialmente el panorama de la ciudad fábrica. ¿Qué lectura se puede hacer de esto? Yo creo que la ciudad fábrica como tal ha acabado, pero nos condiciona. Y por eso he insistido en hablar de la ciudad fábrica y de enseñar ese plano de zonificación. Nos condiciona y mucho. Yo creo que la situación actual del Elche real
ofrece, y después podemos hablar de ello, ofrece oportunidades de intervención que me parece que no se están aprovechando suficientemente. A partir de aquí podemos hablar de lo que queráis. He subrayado una cosa que yo creo que no podemos pasar por alto, que es la renovación de los barrios obreros. Yo creo que aquí nos vamos a jugar mucho como municipio. Entiendo que hay muchas problemáticas y que hay muchos temas de debate recurrentes que todos conocemos, pero nos vamos a jugar mucho en la situación de nuestros barrios obreros. Cuanto más tarde empecemos a actuar, va a ser más difícil, va a ser más costoso sin duda y va a ser más complicado solucionar la situación de unos barrios que todavía no son barrios marginales, pero que sí que son barrios sin duda vulnerables. Bueno, he puesto ahí en pequeñito aparcamientos, carriles, mercado central, por si pasa desapercibido y me evito tocarlos. Pero en fin, he subrayado mucho la renovación de los barrios obreros y acabo con esta diapositiva. Sé que esto no es una fuente muy académica y me vais a disculpar. Pero en fin, el dinero tiene una capacidad de sintetizar brutal. Si entramos en el portal de Idealista y buscamos las viviendas de menos de 40.000 euros en Elche, no menos de 90, 80, 70.000 euros, menos de 40.000, que probablemente para Miren estará alucinada. Menos de 40.000 euros. Fijaos dónde están concentradas en la ciudad. Eso es un síntoma de algo. Ahí está pasando algo. Y bueno, pues a continuación podemos hablar vuelvo a repetir, de esta situación y de posibles soluciones, de esas nuevas oportunidades que ofrece el Elche actual y bueno, pues de lo que pueda surgir en el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Un aplauso, por favor, por la interesante presentación y también por el esfuerzo de síntesis. Vamos a pasar ahora a hablar del caso de regeneración urbana en el barrio de Zaramaga, en Vitoria. Y bueno, Miren, es tu turno cuando quieras. Bueno, pues lo primero que quería hacer es agradecer la invitación recibida por parte del Ayuntamiento de Elche a que podamos venir hoy a explicaros este proyecto que hemos empezado hace apenas unos meses, bueno, casi un año, como luego voy a explicar, y que nos va a tener muy entretenidos los 2 siguientes años, como iremos viendo, ¿vale? Quizás algunos de vosotros nos habéis venido a visitar en alguna ocasión. Nosotros somos capital de provincia, cabecera de nuestro entorno, y bueno, José ha dicho que no quiere comparaciones, pero yo sí veo similitudes entre Vitoria y Elche, porque a nivel de tamaño o de población pues tenemos una dimensión bastante parecida. Ahora mismo estamos censados aproximadamente 253.000 habitantes y nuestra ciudad tiene una característica importante, que es centralista con respecto a su entorno. Digamos que aglutinamos al 72% de la población de la provincia, tenemos un término municipal muy amplio, pero casi toda la población se condensa en lo que es la parte de la ciudad y tenemos alrededor de esta ciudad, ocupando un poco nuestro término municipal, 63 entidades locales menores. Eso hace también que tengamos que afrontar una serie de problemas y una serie de retos pensando en cómo estamos organizados nosotros, ¿vale? Se nos conoce por el Anillo Verde, por ese premio que recibimos en el 2012 de la Green Capital. Es verdad que tenemos una serie de condiciones bastante buenas, pero también tenemos una serie de problemas. Vitoria como ciudad durante muchos siglos tuvo un tamaño pequeño, limitado básicamente por lo que es la almendra medieval, el casco histórico, que durante varios siglos casi no creció. Y ha tenido 2 momentos importantes que fueron de expansión y de crecimiento de la ciudad. Uno, hace 50-60 años, de una serie de barrios construidos en torno a esa almendra central, que son barrios obreros, construidos todos con unas características y unas tipologías bastante parecidas y que sí recuerdan un poco a lo que aquí está ocurriendo en la ciudad de Elche. En aquellos momentos, en los años 60, se construyó una circunvalación pensando que aquellos serían como los límites de la ciudad, pero a día de hoy ya están superados porque han ido creciendo nuevos desarrollos urbanos a partir de los años 90, año 2000, que bueno, pues ya ocuparon y salieron de esa circunvalación que nosotros le llamamos ronda. Por lo tanto, tenemos 2 zonas, tenemos la ciudad intrarronda y las zonas un poco de los nuevos barrios que están siendo ocupados cada vez más por familias jóvenes, por nuevas actividades, etc. ¿Qué ha ido ocurriendo a lo largo del siglo XXI? Pues que la gente joven sale a estos nuevos barrios porque son más modernos, tienen más
mejores condiciones, pero la zona central de la ciudad se nos está quedando un poco obsoleta, envejecida, y nos hemos planteado un poco resolver estos problemas. Hemos hecho un diagnóstico y vemos que tenemos alrededor de 28.000, 29.000 viviendas a rehabilitar que en más de 50 años no han hecho ningún tipo de intervención y van a tener una serie de necesidades que vamos a tener que atender. A su vez, muchas de estas zonas residenciales, se declaran como áreas degradadas porque tienen un perfil social concreto, pues gente de avanzada edad, con recursos económicos limitados, con unas características, unas tasas de paro superiores a la media de la ciudad, y tenemos pues 10 zonas en la ciudad actualmente que son áreas degradadas. El barrio de Zaramaga, que vengo a explicar el proyecto que estamos desarrollando en él, es una de estas zonas, estas áreas degradadas. Es un barrio relativamente céntrico, está ubicado en la parte norte de la ciudad, en la parte norte, pero conectada directamente por su extremo sur del barrio con la almendra medieval, o sea, con el centro. Tiene un tamaño superior a medio kilómetro cuadrado, pero es una zona relativamente densa. Tiene una población aproximada de 12.150 habitantes. Y bueno, fue desarrollado, fueron viviendas las que se construyeron en esta zona pensadas para los obreros de la zona industrial que está colindante y bueno, pues responde a unas tipologías edificatorias de bloque abierto, sí que tienen zonas verdes, tienen unas zonas de esparcimiento, pero son bloques con una densidad bastante alta. En este barrio, nosotros, desde el Ayuntamiento, ya llevamos 4 o 5 años haciendo una serie de trabajos y de estudios un poco para saber un poco los problemas que teníamos que afrontar. En el 2018, Vitoria estaba inmersa en un proceso de revisión del Plan General y hubo consenso político para hacer un planteamiento de no crecer hacia afuera. Se tomó una decisión por parte unánime por todas las personas que estaban en aquellos momentos en el Ayuntamiento de que la ciudad tenía que ser más compacta, más cohesionada y no podemos seguir creciendo hacia afuera y desperdiciar recursos. Es por ello que nosotros empezamos a hacer una serie de trabajos y de estudios un poco para entender dónde estaban las dificultades, dónde teníamos los problemas. Uno de estos estudios son los estudios sociourbanísticos que nos abren la puerta a declarar las zonas como áreas degradadas. Son unos estudios que tienen que cumplir una serie de pautas marcadas por Gobierno vasco, por un decreto de Gobierno vasco, pero nos ayudan a entender claramente y barrio a barrio un poco la problemática que tenemos. En estos estudios lo que obtenemos son datos de pues, cómo están conservados los edificios, cómo se encuentra la urbanización, dónde tenemos un poco que hacer o actuar o plantear ciertas acciones. El grado de equipamientos que tenemos en un barrio, porque Vitoria también es conocida por los equipamientos que tenemos, pero donde tenemos un índice elevado es en las zonas nuevas, en Salburua, en Zabalgana, mientras que en los barrios más consolidados, más céntricos, no tenemos tal nivel de equipamientos ni tal nivel de zonas verdes como quizás presumimos en ocasiones. Además, en estos estudios también vemos un poco la calidad de esos espacios. Entonces, con esto podemos un poco también tener una aproximación y una cercanía más a los problemas que vamos a tener que solucionar. Además del estudio sociourbanístico, nosotros, la Sociedad Urbanística Municipal, en Sánchez 21, en el año 2020, cuando a todos nos confinaron por el COVID, nos planteamos hacer un plan maestro de regeneración urbana, ecorrehabilitación y vitalización de todos estos barrios. Ya habíamos hecho el diagnóstico anterior, ya sabíamos dónde teníamos los problemas y quisimos hacer un análisis que fuera una hoja de ruta para 20 años, porque transformar y regenerar los barrios que tienen ciertos problemas no se hace en 2 días, sino que son procesos un poco a medio y a largo plazo. Lo planteamos barrio a barrio, pero con una visión más completa, no solo de lo construido, de lo edificado, de las urbanizaciones y los edificios, sino también con una visión social y una visión de actividad comercial, de un poco ver cómo podíamos hacer que fueran zonas de la ciudad donde apetezca vivir. Bueno, la imagen que aquí mostramos es lo que el resultado salió para la zona de Zaramaga, pero es un documento que todavía estamos trabajando y le estamos dando vueltas. Y bueno, se ilustran un poco lugares de oportunidad, acciones que se podían hacer. Era una forma de demostrar que en todos los barrios tenemos que hacer planteamientos porque hay posibilidades. Quizás luego las que materialicemos no sean las que están aquí dibujadas, pero bueno, nos enseñaba y nos demostraba de que sí se pueden hacer diferentes cosas.
Una vez tenido este documento, esta hoja de ruta un poco encauzada, lo que decidimos hacer fue una revisión de todos y cada uno de los edificios residenciales que teníamos en estos barrios para conocer un poco su grado de conservación y conocer económicamente cuánto costaría rehabilitarlos, tanto a nivel de eficiencia energética como de accesibilidad, que son un poco los dos problemas que, bueno, pues que urge atender y que creemos que tenemos que afrontar. ¿Por qué hicimos este estudio? Porque hay que ponerle la dimensión económica a estos problemas para saber a qué nos estamos afrontando. En el caso de Zaramaga, esto lo hemos hecho de los 10 barrios que tenemos declarados como áreas degradadas, para casi todos, nos falta uno por completar. Y en el caso de Zaramaga, solo la rehabilitación de los edificios ya nos lleva 112 millones de euros, que es una cantidad bastante importante. En paralelo, como he dicho antes, desde Vitoria se está haciendo la revisión del plan general. Y bueno, pues vimos la oportunidad de hacer un estudio de plantear ampliación de crujías, aumentar el tamaño de los edificios de estos barrios, porque la gran mayoría de ellos tiene una tipología muy concreta, con viviendas que la media suele andar entre 60 y 65 metros cuadrados. Entonces, si queremos plantear que sean zonas apetecibles para que la gente joven se compre una vivienda y venga aquí a vivir, pues igual tenemos que hacer ciertas intervenciones para conseguir que las viviendas tengan un tamaño más acorde a lo que hoy hacemos en los edificios nuevos. Es por ello que hicimos un planteamiento con soluciones modulares, autoportantes y, bueno, pues de una forma bastante moderna, vamos a decir, y teniendo en cuenta el soleamiento, que es un aspecto que en el plan general está regulado desde hace ya bastantes años, que cualquier intervención que planteemos no afecte o no perjudique a otro edificio que ya esté construido. Entonces, bueno, con todos estos estudios, hace justo más de un año, en junio del 2022, como se abrió una convocatoria por parte del Gobierno vasco para participar en un plan, pues nos presentamos y pudimos construir una propuesta bastante completa. El proyecto en el que estamos participando está dotado por fondos propios del Gobierno vasco, hablaban entonces de 93 millones de euros y bueno, estaba pensado para barrios o zonas preferentemente con situaciones de vulnerabilidad. Gracias a que teníamos los estudios trabajados y pensados, pudimos hacer un planteamiento e hicimos una propuesta. La convocatoria era bastante exigente porque planteaba actuaciones de diferente calado en diferentes planos. Por una parte, la rehabilitación energética de los edificios residenciales. También teníamos que plantear inversiones en transición energética, pues con paneles solares fotovoltaicos, bueno, comunidades energéticas, etcétera. También teníamos que solucionar problemas de accesibilidad, que muchos de estos edificios tienen verdaderos problemas de accesibilidad y el perfil social de estos barrios es personas mayores que necesitan que mejoremos estos puntos. También había que hacer un planteamiento de conectividad digital para mejorar un poco lo existente. También teníamos que trabajar en el espacio público, mejorar la movilidad activa de los entornos públicos, crear y generar espacios de proximidad para que la gente pueda vivir en estos barrios y poder hacer sus actividades cotidianas, y oficina de proximidad para ser un poco el enlace y el punto de empuje para el proyecto. Como tocamos diferentes planos, los agentes intervinientes, bueno, pues lógicamente está Gobierno vasco, porque es el que nos dota un poco de fondos económicos. Estamos el Ayuntamiento de Vitoria, pero diferentes departamentos, porque tenemos que coordinarnos, y esto sí que ha sido un esfuerzo importante, para poder un poco que las acciones que se planteen en el barrio puedan estar solucionando y funcionando todas a la vez. Y una tercera parte importante son las comunidades de propietarios, porque claro, tenemos que plantear soluciones de rehabilitación y son ellos los verdaderos dueños de los edificios. ¿Cómo lo estamos haciendo? Creando comisiones gestoras. Están las tres partes y todos son conocedores de todas las decisiones que se van tomando en el desarrollo del proyecto y van conociendo un poco los pasos que vamos dando y las contrataciones que vamos a tener que realizar para poder materializar todas las propuestas. Cuando planteamos este proyecto, que nos dieron apenas 15 días, tuvimos que hacer un poco una propuesta concreta y tuvimos que darle un valor. Es un proyecto que alcanza 36 millones de euros de inversión, de los cuales 25,5 millones vienen por parte del Gobierno vasco.
pero el Gobierno vasco nos impuso al Ayuntamiento el requisito de que también hiciéramos un esfuerzo económico y 5,5 millones van a ser por parte del Ayuntamiento. El resto es de otros agentes que principalmente van a ser los vecinos, que van a tener que cubrir parte de los costes de las intervenciones en sus edificios. Es un proyecto que es bastante ambicioso por los plazos que tenemos. Cuando se lanzó la convocatoria se hablaba de 2022-2024. Para cierre de 2024 tenían que estar acabadas las acciones. En este tipo de intervenciones de rehabilitación, regeneración urbana es un plazo tremendamente corto, pero bueno, eso nos está obligando a ser bastante dinámicos, a ponernos las pilas y a que podamos un poco avanzar. El 25 de octubre del año pasado, o sea, hace apenas un año, recibimos la carta de que habíamos sido seleccionados para tener dotación presupuestaria dentro de este proyecto. Y vamos, después de la noticia, que fue una inmensa alegría, enseguida montamos una primera sesión de presentación al vecindario, donde estuvo el alcalde, estuvimos presentando y organizamos muchísimas reuniones para informar a todos los vecinos que estaban dentro del área del proyecto. En una diapositiva inicial he explicado que este barrio tenía una población de 12.000 habitantes aproximadamente. Estamos hablando de 5.000 viviendas, más o menos, de las cuales 4.850 están dentro del área degradada. En vista de que el proyecto tenía un marco temporal tan concreto, nosotros tuvimos que acotar un poco la intervención y planteamos la regeneración, la rehabilitación de edificios para 525 viviendas, porque si tienen que estar construidos y materializadas las acciones, no nos daba tiempo a poder llegar a más. El ideal hubiera sido llegar a todo el barrio, pero bueno, eso no, de momento no va a ser posible, por lo menos en esta primera fase. Entonces, lanzamos una serie de reuniones para ver cuántas comunidades de vecinos, cuántas personas estarían interesadas en participar y a partir de ahí, pues ir un poco trabajando las acciones. También, bueno, pues es muy importante cuando estás con un proyecto de este tipo darle la máxima difusión en los medios y poder un poco tener un punto donde la gente se puede informar y leer tranquilamente toda la información. Y otro de los elementos muy importantes que hemos hecho y que está funcionando muy bien es abrir una oficina de proximidad. Vitoria se caracteriza porque tiene centros cívicos en todos los barrios y esto nos ayuda a que podamos tener una oficina cercana al ciudadano y podamos un poco ser un punto de información. Y entonces hemos abierto en el barrio de Zaramaga existe un centro cívico, hemos abierto una oficina que está atendida por 5 personas, 3 tienen perfil técnico, son arquitectas, 1 tiene perfil jurídico para un poco resolver las dudas de esta cuestión y otra persona es administrativo, ¿vale? Y están informando y están también ahora mismo, hemos publicado unas bases de ayudas a la rehabilitación, están recogiendo la documentación. El proyecto, como os decía, tiene unos calendarios y unas fechas muy, muy concretas y también a los edificios el Gobierno vasco nos pide que los equipemos con elementos suficientes como si fuera un edificio nuevo. Tenemos que plantear mejoras de eficiencia energética, mejoras de accesibilidad, retirada de amianto, porque muchas veces tienen elementos de amianto de cuando se construyeron. Tenemos que adecuar las instalaciones, mejora de sistemas antiincendios, también la ventilación, etcétera. Entonces, a principios de este año, después de hacer esas reuniones con los vecinos, lo que hemos formalizado es un primer compromiso con aquellos que estaban interesados. Y una vez conocidos quiénes estaban interesados, hemos hecho unos estudios, unos preproyectos, vamos a decir, para poder calcular realmente el coste de la intervención y han tenido un segundo momento donde, conocido esos costes reales de las obras, los vecinos ya han tenido que formalizar un compromiso de que van a hacer las obras. En el primer hito, que fue en mayo del 2023, se sumaron 41 comunidades de propietarios, pero finalmente en septiembre, cuando han visto los importes y han visto la parte que ellos van a tener que asumir, pues se han sumado 24 comunidades. Estamos hablando de 358 viviendas, no llegamos al objetivo que teníamos, pero estamos bastante satisfechos porque vemos que al final ha habido muchísimo interés y bastante trabajo para llegar a los acuerdos necesarios.
En paralelo al trabajo que estamos desarrollando con los vecinos, desde el Ayuntamiento también se están diseñando una serie de actuaciones en el espacio público. Había puntos, son actuaciones más de microcirugía. Hay partes de los espacios libres y de los espacios públicos de este barrio que necesitaban ciertas mejoras porque ya estaba la urbanización ciertamente obsoleta. También vamos a reverdificar el barrio, porque aunque Vitoria, como bien ha dicho José, tenemos un ratio de arbolado por habitante y zonas verdes bastante importante, en esta zona no llegábamos a ese valor y lo queremos un poco completar. También estamos trabajando en implantar instalaciones de fotovoltaica encubiertas. En el proyecto lo planteábamos en un colegio y unas marquesinas que hay públicas, de tal forma que generábamos puntos de recarga eléctrica en la vía pública, pero también estamos trabajando con los vecinos para crear comunidades energéticas de autoconsumo, que sean ellos los que lideren un poco y tengan en su edificio unas instalaciones y puedan tener energía eléctrica proveniente del sol. En paralelo, desde el Ayuntamiento también queremos mejorar los servicios que tenemos en el barrio y se va a crear un centro de día para que las personas que viven en este barrio puedan permanecer más tiempo en el mismo y cuando son mayores y necesitan cierta atención puedan ser atendidos por su entorno familiar y por su entorno cercano. También en el barrio existe un centro para las personas mayores donde hacen actividades socioculturales y actividades que lo vamos a mejorar porque bueno, tiene muchos años y ya se ha quedado bastante obsoleto. Y también otro de los departamentos municipales está planteando acciones de dinamización, revitalización de la vida del barrio, pues con planteamiento de unas agendas dinamizar la vida de barrio con mayor programación de actividades, de conciertos, espectáculos, tertulias, torneos deportivos, crear también un programa de revitalización del comercio de barrio, que se haga el consumo de kilómetro cero, que podamos comprar en nuestro entorno cercano. Se quiere también fortalecer la imagen de barrio que tienen un sentimiento bastante marcado, entonces se va a hacer un repositorio visual del barrio para construir su historia, se les está pidiendo fotografías, se está trabajando con ellos de manera cercana y se va a crear un punto para los jóvenes, un Gastelab, una oficina, un lugar donde puedan ellos trabajar, la gente joven pues no tenga que desplazarse a otras zonas de la ciudad por trabajo, que puedan hacer teletrabajo o puedan estar allí pues manteniendo una actividad profesional. También una de las cosas que vamos a plantear, que nos está funcionando bien en otras partes de la ciudad, son huertos urbanos, que vemos que pueden ser pues, un punto también de trabajo o de conexión entre los propios vecinos. Y finalmente comentaros que este proyecto, Gobierno vasco también lo empareja con otro proyecto de plan de empleo y bueno, nos pedía que buscásemos... que analizásemos cómo era el grado de desempleo del barrio y que intentásemos buscar el mecanismo de activar a estas personas y que puedan participar en la regeneración del barrio, en las diferentes obras. Entonces, para ello hemos creado un plan y va a tener una duración de 1 año. Se va a formar a 23 personas que ya han sido seleccionadas, son gente con desempleos de larga duración, y se van a formar en un centro que tenemos en Vitoria, que es un centro que está especializado en construcción. ¿Por qué? Porque queremos que después de ese proceso de formación y unas prácticas que van a hacer en las obras que se van a desarrollar en el barrio puedan tener un certificado de capacitación en construcción y puedan ser personas que puedan trabajar en todas estas intervenciones que bueno, entendemos que ahora es la primera parte de lo que necesita este barrio, pero que con el futuro vamos a poder seguir desarrollando. Y esto es más o menos un poco, de manera resumida, lo que os quería contar. Toda la información del proyecto está colgada en nuestra página web y aquel que le interese va a poder ver con más detenimiento pues, toda la documentación y todo lo que estamos haciendo. Muchas gracias, Miriam. Un aplauso para Miriam, por favor. Muchas gracias por tu interesante presentación, por contarnos vuestra experiencia en Vitoria y también muchas gracias por el esfuerzo de venir hasta aquí, hasta Elche. Quiero recordar
que este espacio se llama, lo hemos bautizado como Diálogos de Elche, ¿no? Y me gustaría ahora que pudiéramos abrir ese diálogo sobre estos temas, ¿no? Y bueno, la primera pregunta que quiero hacer va dirigida a José, pero bueno, sentiros libres de intervenir en cualquier momento, José, has explicado en tu presentación cómo ha ido cambiando Elche a lo largo de las últimas décadas y cómo han ido surgiendo nuevas oportunidades para la ciudad. En tu opinión, ¿hay alguna experiencia previa en Elche que pueda servir como modelo de actuación a futuro? Vale. Bueno, yo me había dejado una pregunta pendiente y si te parece puedo juntar la respuesta. Me respondo a mí mismo con la pregunta que había lanzado de qué hacer en estos barrios y aprovecho y te respondo también. No sé si... Vale. ¿Qué hacer? No voy a entrar en detalle de los problemas de estos barrios. Yo creo que Miren, en fin, ha explicado muy bien la situación de ese barrio y coincide en muchas cuestiones en cuanto a problemática. Estoy hablando permanentemente de oportunidades cuando hablo de la ciudad actual. Esas oportunidades a veces surgen, en fin, de situaciones no especialmente bonitas, pero generan espacios de oportunidad. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al envejecimiento de la población, que ocurre en estos barrios obreros, el descenso de las tasas de actividad, es decir, cada vez hay menos gente que vive en esos barrios y trabaja. Estoy refiriéndome a la salida de la actividad económica y un cierto vaciado de la actividad económica. Estoy hablando de pérdida de funcionalidad de algunas naves industriales que hay en esos barrios. Todo eso, en cierta medida, también afecta a la movilidad interna. Hay barrios en algunas calles concretas que la movilidad ha bajado, aunque las cifras de tráfico general probablemente dicen lo contrario, porque el tráfico se canaliza al final por grandes vías, pero hay calles, digamos, secundarias que ya no tienen esa vidilla de la ciudad fábrica y, bueno, todo eso en cierta medida genera unas oportunidades para intervenir en estos barrios. ¿Qué se puede hacer? Bueno, no voy a descubrir América, no voy a descubrir nada especialmente raro. Y voy a coger unas palabras de Miren que ha dicho, aquí de lo que se trata es de que a la gente le apetezca vivir, creo que has dicho. Es eso, ya está. Es decir, lo que hay que hacer es intentar que a la gente le apetezca vivir allí. Y al final eso pasa por procesos de regeneración urbana, le podemos llamar como queramos, pero teniendo en cuenta la morfología urbana de nuestros barrios, que son barrios súper compactos y con todos esos problemas que hemos visto, pasan básicamente por el esponjamiento. Es una palabra feísima, pero creo que nos entendemos todos. Esponjar, airear, romper un poco en lo posible la trama y que entre luz, entre sol, entre en árboles, entre en espacios verdes, entre en espacios dotacionales. ¿Y cómo se puede hacer esto? Y voy respondiendo a la pregunta de José. Hay una posibilidad que vamos a descartar ya, que es entrar con el bulldozer, cosa que se hacía en siglos pasados. Esa la vamos a descartar. Se pueden aprovechar naves industriales que han perdido su uso, que han perdido funcionalidad. Pero me voy a quedar con la última que tenéis ahí. Es el aprovechamiento de las calles. Tampoco voy a inventar nada nuevo. Es una actuación que se ha hecho y, José me ha pedido que destaque algo. Me voy a quedar con esta. Creo que es una actuación, la destaco por dos razones fundamentales. Creo que es una actuación muy fácil de hacer, muy fácil. Al final estamos hablando de espacio público. Y es muy barata. Mucho más barata que entrar con un bulldozer o que ir comprando, en fin, edificios enteros y naves industriales. Vale, esa foto es del sábado pasado, por la mañana. Es la calle de Olegario do Marco. Es la única calle peatonal. Es decir, es la única calle en la que podemos ver a gente sentada en un banco, población envejecida, recordad. Es la única calle que tiene arbolado prácticamente. Vivimos en una ciudad con 200 hectáreas de palmeral, pero no tenemos no sé los árboles que tendremos por habitante. Perdonad, como es gratis pedir, pues yo he marcado ahí Olegario do Marco y he pensado, si tenemos esa nueva ciudad que permite posibilidades de intervención en calles que han perdido cierta funcionalidad, porque la gente vive cada vez más en la periferia y cada vez sale más de la ciudad a trabajar, pues vuelvo a repetir, como pedir es gratis, yo le pediría al ayuntamiento que de alguna manera dotara a esos barrios con problemas con esos espacios dotacionales que son espacios de paseo, son zonas verdes, son zonas de nuevas movilidades, permiten a la población anciana a pasear, a las personas, veis a una persona con un carrito
que tienen problemas de movilidad bajar con su hijo. Esta otra persona también tiene problemas de movilidad y va con otro carrito, con nuevos sistemas de movilidad. Y como pedir el gratis, pues también le pediría al ayuntamiento, después que, por supuesto, que hagan lo que tengan que hacer, para eso son el gobierno local, pero le diría que llevaran mucho cuidado con las plataformas únicas, mucho cuidado, y sobre todo mucho cuidado con las plataformas únicas con aparcamiento. Y hay cantidad de información en Internet de los problemas que están generando las plataformas únicas. Una asociación de movilidad inclusiva dice que hace desaparecer las discontinuidades, es decir, hace desaparecer la acera y el escalón, y eso está restando posibilidad de orientación a las personas. Y eso va a generar peligro. Va a generar peligro más allá de que ya no veremos a las personas que tienen bolsas y que van al mercado central, pues pasar por estas calles, sino que buscarán otras alternativas. Por seguir un poco con las preguntas a los ponentes, me gustaría preguntarte, Miren, tú nos has hablado de una buena práctica en Vitoria sobre regeneración urbana, y a la vista por lo explicado por José sobre Elche, ¿ves replicable esta buena práctica en otras ciudades como Elche? Si lo ves, ¿por qué? ¿Y cuáles crees que han sido los factores de éxito en el caso de Vitoria? Sí, la respuesta claramente es que sí, que sí, aunque seamos ciudades diferentes, los problemas que nos encontramos en todas son similares. Son zonas centrales construidas hace 50-60 años con edificios que no cumplen los estándares que a día de hoy tenemos que cumplir o que pedimos a los edificios nuevos, con habitantes que muchas veces ya tienen una edad avanzada y tienen también otras necesidades. Los espacios públicos carecen a veces del grado de calidad que igual cuando ahora diseñamos barrios nuevos les estamos pidiendo, y su ubicación, al ser tan céntrica en la ciudad, pues les hacen espacios de oportunidad. También nos está ocurriendo que a nivel de comercio, pues muchas veces no se renueva ese tejido comercial y se generan también calles que no tienen un uso a nivel de pie de calle muy activo. Entonces los problemas se repiten y el planteamiento tiene que hacerse en todos los municipios también desde una visión no solo de lo edificado, sino de una componente urbana, de una componente social y de una componente ambiental, porque las formas de vivir también hemos cambiado, todos hemos evolucionado. Muchas gracias, Miren. Y bueno, otra pregunta para José. Esta es un poco más complicada. Estamos en los diálogos de Elche y bueno, pues la temática, como podemos ver en los carteles, es la agenda urbana. Queremos que estos espacios de reflexión y diálogo contribuyan a la agenda urbana de Elche y del Camp de Elche. Y bueno, pues la agenda urbana española nos dice, ¿no?, que, cito entre comillas, la planificación del suelo debe perseguir estructuras urbanas compactas y polifuncionales que prioricen los procesos de reciclaje de los tejidos urbanos ya existentes, la recuperación de suelos en desuso ubicados en el interior de los ámbitos urbanos y la redensificación de los suelos urbanizables dispersos, cierro comillas. Aparte de la complejidad técnica del lenguaje utilizado por la Agenda Urbana Española, en tu opinión, ¿en qué se traduce esta recomendación y cómo se podría aplicar a Elche desde tu punto de vista? Vale. Bueno, no voy a entrar en la valía de las recomendaciones, que es evidente, lo recomienda la Agenda Urbana Española y de manera general pues son muy interesantes, bueno, aplicables. En el caso de Elche yo creo que hay que diferenciar mucho el espacio. Voy a apoyarme en dos imágenes de Maps, porque hay que diferenciar mucho cómo se puede aplicar esto. Al final estamos hablando de generar nuevos usos, de generar nuevas funciones, en fin, de aprovechar los espacios intersticiales, los espacios vacíos. Pero claro, trasladar esto a Elche tiene cierta complejidad si lo vemos Elche como un conjunto, porque tenemos por un lado una parte muy compacta, tremendamente compacta, con unas densidades brutales en las que prácticamente no cabe nada, y tenemos una zona de nuevos barrios en las que igual sí que hay otro tipo de intervenciones en relación con esta recomendación que se podrían buscar. Bueno, de entrada la buena iniciativa, que yo considero como buena iniciativa de intervención en esa calle, sirve en cierta medida a esto, ¿no? Porque, en fin, estamos generando un espacio atractivo
se ha perdido, creo que viene una foto a continuación, lo voy a poner ya, viene una foto, en esa foto, claro, se ha perdido la actividad económica. Pero bueno, vamos a buscar una oportunidad en ello. Tenemos la infraestructura de base. Es decir, en el momento en que el sector privado vea interés en esa calle, me atrevería a decir que los locales se han revalorizado, me atrevería a decir que las viviendas de menos de 40.000 euros han salido de esa calle, porque efectivamente se ha convertido en una calle más atractiva, pues probablemente encontremos inversiones privadas que de alguna manera mejoren la funcionalidad o esa multifuncionalidad de la que habla la recomendación. Y después hay otra estrategia que es el... Bueno, he puesto la Avenida de la Libertad para que se entienda un poco, porque si no, no cabía en la diapositiva, pero que se trata de lo único... En fin, es que no se puede hacer mucho en este sentido. ¿Qué podemos hacer? Pues aprovechar el patrimonio, en este caso fabril, que tenemos en la ciudad. Es que no se puede hacer mucho más. En un barrio, o en unos barrios, en un ensanche tan sumamente compactos. No son ni muchísimo menos los que hay. Lo he dibujado yo en un ratito y me ha salido esto. Pero vamos, debe haber pues, decenas y decenas de naves industriales repartidas por toda la trama urbana. Claro, yo sé que esto cuesta mucho, que cuesta dinero, que la normativa a veces no lo permite, aunque la normativa, en plan general, se puede cambiar, se puede renovar. Pero no se me ocurre, y en esto igual sí que os ganamos en Vitoria, tenemos más naves industriales repartidas por toda la ciudad, creo que en eso sí que tenemos más. Y en fin, son espacios que se pueden utilizar para diversidad de cosas. Se puede poner una biblioteca, un centro social, se puede derribar una y hacer un pequeño jardín, una puede servir de espacios, de pequeños espacios y de juegos deportivos, en fin. Bueno, hay muchas ideas al respecto y eso es una cosa que se ha desarrollado mucho en muchas ciudades del mundo, ¿vale? Esto por la parte compacta. Y acabo con los nuevos barrios. Bueno, yo tenía un profesor de geografía urbana y se me quedó... Hay cosas que no se me quedaron, pero hay una que se me quedó mucho y decía, la ciudad para que funcione bien tiene que ser un poco caótica. Y se me quedó bastante grabado eso de por qué una ciudad caótica funciona mejor. Y él lo decía porque efectivamente una ciudad que incorpora funciones muy diversas y una ciudad o un barrio, en este caso, en los que vive gente mayor, gente joven, gente que trabaja y hay un taller al lado y una peluquería y ese aparente caos genera realmente bienestar. Genera bienestar, genera seguridad en el espacio, genera fácil movilidad a la hora de acercarse a los servicios y eso es una cosa que quizás falta en algunos barrios nuevos de Elche. Yo creo que hemos sido un poco radicales, hemos pasado de una ciudad compacta al extremo a barrios un poco desgajados, donde hay poca cosa, ¿no? Y al final eso tiende a generar problemas sobre todo de movilidad. Además, los espacios comunes son débiles, porque como ya tienen espacios dentro de las urbanizaciones, al final tampoco hay muchos espacios de convivencia. La gente convive dentro de la urba, ¿no?, que se dice. Eso por una parte. Con lo cual, creo que hay que facilitar de alguna manera esa polifuncionalidad en nuestros barrios nuevos. Tenemos algún ejemplo que a mí me parece algún ejemplo interesante. La parte, para que nos situemos todos, la parte cercana al Victoria Kent yo creo que funciona bien. Es un barrio relativamente nuevo, pero funciona bien porque es un barrio esponjado, donde incluso hay alguna piscina, pero vemos locales comerciales, la gente pasea, hay restaurantes, hay un poco de todo. La zona de Plaza Castilla es muy densa, creo que es muy densa porque, en fin, se tuvo que recompensar a los propietarios del suelo de la UMH elevando la edificación, pero como idea de barrio también permeable a esas funciones me parece interesante. No me parece tan interesante lo que queda más allá de las circunvalaciones, que creo que se están convirtiendo en barrios demasiado cerrados y con problemas en fin, de encaje o de engarce con la ciudad tradicional. Y a ello tampoco ha contribuido la urbanización de esos barrios. Yo, en fin, no sé el motivo, si hay algún técnico que lo quiera compartir. No sé lo que ha pasado muy bien aquí, pero la imagen es bastante paradigmática. Os pongo dos ejemplos. Hay barrios como el barrio de... Vale, hay barrios como el de la ciudad, en la zona del Kelme, que tenemos 4 carriles y misteriosamente desaparecen 2. Es decir, 8.000 personas, igual 3 o 4.000 viven aquí, que cuando quieren llegar a la ciudad o se van por las 2 rondas de arriba
o el circuito que hace la mayoría de gente, te ves absolutamente parado, además en un cruce semafórico un poco extraño. Segunda, tenemos esta avenida, que es la avenida UNESCO, creo que aquí se llama la calle Sucre. Repentinamente desaparecen 2 carriles. Y además tienes que hacer una curva extraña. No estamos hablando de barrios de los años 60, estamos hablando de barrios del siglo XXI. Es decir, no sé muy bien qué ha pasado con el engarce de esos barrios con la trama de la ciudad, pero no se ha hecho, creo que no se ha hecho muy bien. Y lo último, resulta que aquí vive muchísima gente y que vive mucha gente que trabaja, tasas de actividad enormes, ¿no? Gente que trabaja y hemos visto que el trabajo se está desplazando fuera. ¿Y qué hemos hecho? Hemos metido una autovía ahí, es decir, que estamos generando barrios que son barrios que no tienen salida. Si se hubiera hecho una ronda permeable, podríamos haber conectado esos nuevos barrios con una accesibilidad que permitiera a los trabajadores salir de la ciudad, que es lo que se está demandando en el mercado de trabajo, porque el trabajo se está trasladando fuera de la ciudad. Por lo tanto, problemas de conectividad y en relación con la recomendación, intentar que los barrios nuevos pues, se facilite la incorporación de servicios, de dotaciones, de comercio. En eso también habrá que hacer un esfuerzo muy grande, por ejemplo, en la red de transportes. Hay barrios que solo tienen una línea de autobuses y al final eso pues, está generando pues, el uso más indiscriminado de los coches con todos los problemas que sabemos. Muy bien, José, pues ahora tengo una pregunta para Miren, la última que hago a la mesa. Está relacionado con lo que acaba de comentar José. Claro, todas estas intervenciones al final necesitan recursos, financiación y bueno, pues al final hemos visto, ¿no? También en el caso de Zaramaga, como estimasteis en 120 millones de euros, ¿no? Aproximadamente. ¿Qué crees tú que puede hacer un ayuntamiento como Elche para tener acceso a esa financiación como financiación externa? ¿Qué recomendaciones podrías dar tú? Pues yo les daría la siguiente recomendación, que hay que estar preparados porque muchas de estas convocatorias, estas oportunidades de captar fondos, bien sean europeos o de otras fuentes, suelen tener unos momentos de propuesta muy rápidos. Entonces, si se van trabajando los análisis de los diferentes barrios en diferente nivel, bien sea a nivel de movilidad, como estaba explicando ahora mismo José, a nivel también de edificatorio, a nivel social, a nivel ambiental, si tú vas teniendo todos esos datos bastante ciertos y bastante actualizados, eres capaz, cuando se abren esas ventanas de oportunidad, de hacer un planteamiento realista. Y también otro aspecto que puede ser también necesario es que hay que acotar en diferentes, priorizar. Hay que, claro que todos los barrios tienen casi los mismos problemas, pero no podemos afrontar todo a la vez. Estaría muy bien, pero no tenemos capacidad. Y lo interesante es priorizar, porque como yo he explicado en la presentación que he traído, tenemos más barrios en Vitoria con áreas degradadas. Todos necesitan intervención, pero hemos tenido que priorizar y hemos tenido que ver en cuál estaba más la gente como más sensibilizada y más madura, más receptiva, porque tenemos que trabajar con ellos de la mano muchas veces. La regeneración urbana hay que llevarla a la calle, hay que hablar con los vecinos, tienen que ayudarnos a tomar ciertas decisiones, ciertas intervenciones en el espacio público, qué necesitan, qué quieren, hay que escucharles. Entonces, también tenemos que ir primero a las comunidades, a los barrios, donde vemos más actividad social, más... En Vitoria tenemos varias asociaciones vecinales, entonces una de las decisiones de por qué se eligió Zaramaga era precisamente cómo funcionaba esta asociación vecinal. ¿Poco a poco iremos haciendo intervenciones en el resto de barrios? Seguramente sí, porque lo necesitan, pero bueno, pues ahora hemos tenido una oportunidad y creo que Elche pues puede hacer lo mismo, puede estar preparado y en cuanto tenga el momento pues presentarse. Desde luego hay que estar preparados. Muchas gracias, Miren. Y bueno, aquí cerramos esta parte de diálogo de la mesa.